Es como en el noticiero cuando se acaba. Listo, vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Una Fe Relevante. Pues bienvenidos a todos los que nos ven, nos escuchan o Nos simplemente es oyen ruido blanco. o... Pero bueno, hermano, estamos otra vez los dos. Sí, después de un tour mediático que Juan estuvo entrevistando a muchas personalidades Sí. y personas de Varias. diferentes áreas de la vida, cristianos de diferentes áreas en De la la sociedad o de la vida, profesiones. Es cierto. ¿Qué tal la experiencia? Bien, diferente porque era diferente. Muy profundo, un análisis. No sé cuándo nos vamos a poder recuperar de ese análisis. Ay, Dios mío. Muy bien. Pero Empezamos, bueno, empecemos. empezamos con este podcast con un tema muy Increíble. relevante, porque es una fe relevante. Acá hay una simbiosis. Aquí hay una sinergia. Sí, o sea, este día, este podcast, este episodio ha sido una armonía, Ha sido una sinfonía absoluta. En fin, ha sido un atropello. hemos estado pensando acerca de un tema que yo creo que para mí en mi propia historia de la vida cristiana ha sido fundamental en mi formación. Y yo creo que que este man no se puede quedar tranquilo. ¿Qué está pasando? Vamos a hacer una intervención rápida en esta hora del podcast, porque por alguna razón No. Juan está colapsando. En fin. Muy bonita tu historia, hermano. Que ni era. Me siento vulnerado, irrespetado. Muy bonita tu historia. Bonita tu historia, pero ya quiero empezar con algo real. No, mentiras. Pero No, pero sí, porque sí, perdón, qué pena. Bienvenidos a todos al podcast Una Fe Relevante, donde hemos tenido 3 intentos falsos por empezar. Mi hermano tuvo una crisis, pero Estaba llorando. quería empezar preguntándote, ¿has tenido muchos invitados? ¿Qué tal? ¿Pero qué pasa? ¿Qué tal la experiencia? No, Juan quedó muy impactado. La verdad es que es el primer podcast que grabamos después de los invitados y él todavía se está recuperando Fue de difícil. tanta sapiencia, No, de tanta sabiduría cosa, que de tanto hablar, tanto conocer recibir. personas, Pero recibir. cuéntanos qué piensas, que No, la haz un verdad, resumen creo de que tu experiencia como entrevistado. fue nuevo. La verdad, como que soy una persona que no es muy buena socializando y la verdad muchos de los invitados lo facilitaron, fueron increíbles. Em, y sí, la verdad, eso. ¿Y se vienen más invitados o no? ¿Se vienen más invitados? Sí. Y también no, porque hay varios que nos han dicho que no. Ajá, se vienen muchos no invitados. También Se alejan se vienen cositas. varios, se dice, se acercan cositas y se alejan cositas. Y al se mismo alejan tiempo. cositas porque algunos nos han dicho gracias, pero no gracias. Pero eso nos ha hecho más fuertes, Y más valientes. más, más valientes, y también los comentarios negativos nos hacen más valientes. Y además, Y sí, o sea. bueno, Y bueno, muy bien. Habiendo dicho eso, vamos a empezar con nuestro episodio. episodio del día de hoy. Y bienvenido, hermano, porque tú, pues no eres un invitado. No, Tú eres de casa. Salud. no. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante, Muy relevante. muy relevante, porque creo que vivimos en una época donde todo el mundo quiere tener algún tipo de opinión sobre las cosas, algún tipo de saber sobre las cosas, y creo que va muy de la mano con lo que vamos a hablar hoy, porque al final del día todo este deseo de tener una opinión, todo este deseo de querer compartir la verdad o algún tipo de verdad, viene al final de esta búsqueda por significado en la vida. Y lo vemos como... Vamos a hablar de deconstrucción. ¿Por qué? ¿Por qué?
Ya había Yo sé, perdón. Bienvenidos a un episodio más de esta nueva imagen de una fe relevante, de esta nueva era de una fe relevante. Hoy, después de varios invitados, volvemos a estar juntos, Juan, y como entrevistador, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue tu experiencia con diferentes temas, diferentes invitados? ¿Qué tal la experiencia? Bien. Tú no habías entrevistado Yo nunca antes en el había podcast. hablado con Era alguien yo en el un que hablaba podcast. con los Sí. invitados. Pero, Y ¿qué tal? No, muy interesante, la verdad, conocerlos y sus diferentes perspectivas y sus diferentes maneras de pensar. Creo que es muy, muy útil y creo que va muy de la mano con... Colapso. Bueno, y para que entiendan el contexto de este colapso, hemos tratado de empezar este podcast unas 8 veces, pero lo importante es que en el podcast se goza, ¿cierto? Sí, se pasa bien. Y creo que también pasó con los invitados, la verdad, muy amables. No, pero... muy útil. En fin, hoy vamos a hablar de este tema álgido e importante llamado de construcción, o bueno, que muchos llaman de construcción, Exacto. pero en el final es como esta lucha por tratar de encontrar qué es la realidad. Uh-huh. Y hay un significado en todo esto, es parte de ese caminar. Pero yo la primera vez que me di cuenta del tema fue porque empezó a haber una oleada hace unos años. Bueno, incluso antes de eso, pero voy a hablar específicamente la primera vez que yo me encontré con este tema de la deconstrucción o de la fe fue hace como 15 años, como 15 años, un poquito menos, con un artista semifamoso cristiano que de un momento a otro salió a decir que ya no era cristiano. Y luego muchos años después, hubo como una oleada de gente cristiana que empezó a hablar con estos términos de deconstrucción, Sí. que deconstruí mi fe. Y es interesante hablar un poquito acerca cómo abordamos ese concepto. Sí. ¿Qué es? ¿Cómo explicarías tú? Y vamos hablando acerca de la deconstrucción como concepto. Yo lo definiría como una idea general, es como cuestionar las ideas, las creencias, como las estructuras tradicionales, suponiendo que no hay como tal una verdad absoluta, sino que están regidas por nuestras propias, no sé, creencias o presuposiciones de la vida o la influencia cultural que las cosas tienen frente a lo que creemos. Pero sí, siento que es como esta idea de cuestionar todo, del porqué de todo, como buscarle el significado detrás de las cosas, como ser ultramente, ¿cómo sería la palabra? Como sospechar de todo un poco. Y creo que es algo muy común hoy en día, como que cuando uno habla con las personas y habla con diferente tipo de personas, puede que hayan tenido algún tipo de introducción aún a la fe cristiana, pero producto de este constante sospechar, como que han llegado a concluir cosas como esto, como, bueno, mi verdad, tu verdad, que oímos mucho. Exacto. Entonces es como esta idea, una de las maneras en las que yo creo que es bueno pensarlo es entender cómo llegamos acá, cómo uno llega al concepto de la deconstrucción. Y creo que obviamente pensar en una historia del pensamiento excede nuestro, por así decirlo, nuestro tiempo, pero una buena manera de entenderlo o de procesarlo es no llegamos a ese término por accidente. Todos los términos que usamos como de construcción tienen un bagaje y el bagaje del término de construcción se remonta incluso al siglo XVII, XVIII. Descartes
se encerró en una cabañita a pensar en todo lo que podía dudar y llegó a la conclusión, yo pienso, luego existo. Ajá. Y ahí sentó las bases para entender la epistemología o cómo yo sé algo. Epistemología es la palabra técnica para cómo una ¿Cómo sé? persona sabe. Y él sentó las bases para decir, básicamente una persona sabe según lo que puede razonar en su capacidad lógica y analítica. Entonces, es el pensamiento, el raciocinio humano es el estándar Sí. del saber. Entonces, el proceso de la filosofía del pensamiento después de ahí, con personajes como Locke, como Kant, como Hume, empiezan a ver que la mente humana interpreta o ve las cosas filtradas, no por lo que son, sino por lo que uno percibe. Mm. Entonces, con el tiempo, desde aún antes de ellos, con el desarrollo del método científico, viene esta idea de, el conocimiento se adquiere a través de razonar los datos de afuera y procesarlos mentalmente, entonces les doy una interpretación. Y el método para hacer eso es el método científico. Y si quiero una explicación de la realidad, entonces la búsqueda científica y la capacidad humana es suficiente para encontrar la verdad. Entonces, poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a quitar esta realidad trascendente de Mm. Dios, de su concepto o su filosofía del conocimiento, y eso se desarrolla muchísimo, sobre todo en el siglo XIX y XX empieza a haber, con la revolución industrial también, un boom en avances tecnológicos, y eso lentamente empieza a moldear la manera en la que la gente piensa. Yo puedo llegar a la verdad en mis propios medios. Mm. Si uso las tácticas o métodos correctos, la gente en teoría ya no necesita a Dios. Entonces se empieza desde el alumbramiento, que era esa época del siglo XVII, XVIII, hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Empieza creciendo, y esto es una sobresimplificación. Entonces, antes de empezar en sus comentarios, no, pero se le olvidó mencionar a este o el otro. Sí, porque es un resumen general, básico, de cómo llegamos a la palabra de construcción, básicamente porque en un punto asumimos que el humano era suficiente para mediar y entender la verdad absolutamente. Cuando nos apartamos de esta idea de sumisión a Dios como el revelador, y eso ha pasado en todas las etapas de la humanidad. Siempre ha habido una rebeldía natural hacia las cosas de Dios y quién es Dios, y eso está explícito en la Biblia, en Romanos 1, pero en la historia del desarrollo del pensamiento uno lo puede trazar. Entonces, diferentes momentos. Cuando llegamos a la modernidad, digamos que la modernidad en muchos sentidos empieza a acabar con la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque supuestamente con mayor conocimiento deberíamos ser mejores y estar más plenos. Y entonces viene una decepción con esta empresa modernista empezada desde Descartes hasta la Segunda Guerra Mundial. Claro que hubo etapas y claro que hubo matices. Un matiz importante, por ejemplo, fue Jean-Jacques Rousseau, que fue uno de los primeros en decir el ser humano es inherentemente bueno y corrompido por la sociedad, que es una de las maneras en las que pensamos también implícitamente. Pero todo eso para decir, este macro resumen básicamente termina diciendo, hay una decepción con decir hemos avanzado en tecnología, hemos avanzado en recursos, hemos avanzado en poder pensar acerca de avances tecnológicos y desarrollar una civilización industrializada, pero seguimos rotos, creamos la bomba atómica, nos estamos destruyendo. Y de ahí nace otro movimiento de pensamiento filosófico conocido popularmente como el postmodernismo, sobre todo con filósofos franceses como Lyotard, Derrida, Foucault, que fueron como los pensadores que básicamente
desnudaron el modernismo que decía nosotros podemos conocer la verdad con nuestros propios recursos. Y ellos básicamente dijeron, no, básicamente lo que ustedes descubrieron son maneras de interpretar la realidad e imponer sus agendas interpretativas sobre los demás. Entonces, la guerra de poderes y todo este concepto de todo es una lucha por poder. Entonces, todo lo que nosotros llamamos de construcción tiene un bagaje. Y es ese bagaje lo que nosotros sin saber muchas veces de dónde viene, consumimos. Sí. Y es esto de todo es mediado por nuestra capacidad de raciocinio, por ende todo es una interpretación. Todo es subjetivo. Entonces Derrida decía, no hay nada, No hay absolutos. no hay absolutos y no hay nada fuera del texto. Y Lyotard decía, el posmodernismo es sospecha contra cualquier metanarrativa, es decir, cualquier cosa que tenga poder explicativo hay que sospechar porque está sujeto a una interpretación. Lo cual uno lo pone a pensar cuando lo traduce al cristianismo y uno dice, ¿qué tiene que, o sea, cómo yo sé que lo que creo es cierto? Y básicamente lo que ellos están dando es como un clamor que dice, no hay manera de saberlo porque lo único que tenemos es nuestra capacidad interpretativa. Entonces hay algo que muy popular que es en el postmodernismo o en estos filósofos que es la muerte del autor, es decir, no hay manera de encontrar el significado objetivo de algo, sino que el significado es lo que la audiencia interpretar. Exacto, o el lector reacciona, esa es la interpretación. De ahí, tu verdad, mi verdad, su verdad, y que se ha vuelto un lenguaje ultra cotidiano que tiene un contexto totalmente muy muy amplio. pero es justamente eso lo que queríamos dar a conocer o notar, y es como muchas veces nosotros sin saberlo hemos incrustado en nuestra propia manera de concebir las cosas una idea que tiene muchísimos años de trasfondo. Cocinándose, nosotros, por así decirlo. Sí, no nos tomamos el tiempo como que de conocerlo, de investigarlo, y damos por sentado que es como el deber ser. Así piensan todos, así tengo que pensar yo. Pero creo que eso también expone esta necesidad por una verdad que trascienda mis propios parámetros, mis propias capacidades, mis propias habilidades, porque al final del día mi verdad, tu verdad, la verdad de esta otra persona no deja satisfecho a nadie. Y por eso también vemos cómo hay tanta hostilidad, como hay, sí, como tanta predisposición y prevención frente a diferentes cosas. Y es porque damos por sentado que lo que yo creo, tú no lo vas a cambiar, lo que tú crees, yo no lo voy a cambiar, y luego solamente es pelear por pelear. Pero creo que muchas veces, al final del día, la manera en la que nosotros, pues sí, como que expresamos algo, no revelan realmente las intenciones que nosotros tenemos en nuestra búsqueda. Es decir, como que mi intención real, y creo que la intención atrás de todo esto es yo quiero que las cosas tengan un significado y un valor. Y creo que esa es la búsqueda que nos resume a todos, pero hacerla a través de la lógica o en nosotros mismos, creo que producto de toda esta idea de la deconstrucción, evidencia que se queda muy corta, porque no es más que como hablábamos hace rato, simplemente un lamento en el desierto de jamás voy a poder saber cuál es la verdad, y soy esclavo y estoy sujeto a lo que yo pueda interpretar, a lo que yo pueda razonar, a lo que yo pueda concluir, pero hay una esperanza mucho más grande que muchas veces no queremos ver, y es ver lo obvio de lo que sí satisface. Sí, yo creo que hay un punto muy importante en pensar esta idea de significado.
porque algo que hizo el posmodernismo fue resaltar el clamor, es decir, acá cada quien está contando su historia, pero ¿cuál es la verdadera historia? Y ese es como, creo que lo que hace este movimiento posmodernista, en el mejor de los casos, es exhibir un clamor del corazón humano que no puede responder el corazón humano en sí mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Todas las ideas tienen consecuencias. La consecuencia lógica del posmodernismo es el cliché general: tú crea tu propio camino. Claro. Eso suena bien y suena romántico, excepto que en el proceso, yo cómo creo un camino si ni siquiera sé para dónde ir o si hay una meta. Sí. Es básicamente decirle a alguien: ten un espejismo y persíguelo, aunque es algo de tu propia imaginación y creación. Entonces, básicamente es una aceptación de hay una bancarrota en nuestra propia manera de concebir la realidad, hay una limitante. Es decir, ellos están diciendo, para hacer una construcción de la realidad, yo no la puedo hacer objetivamente porque yo proceso. Y en el momento en el que yo proceso, básicamente en términos prácticos, se contamina en teoría. Pero eso presume, en muchos sentidos, que no hay trascendentes. Es decir, eso presume que no hay algo más allá de nosotros mismos. Y ahí es donde todo lo que uno afirma es fundado en un concepto previo, en un preconcepto o en una premisa que uno ha dado como cierta. Entonces, la última vez que hablamos, en nuestro último episodio, hablamos de cómo todo el mundo tiene fe en algo. Esto es exactamente como explicar más esa idea, elaborar eso. Es: cualquier idea es producto de una premisa que yo acepté. Ahora, si la premisa la creo yo, siempre va a ser una interpretación. Claro. Sí, o sea, es decir, si yo soy quien forma esa El concepto preconcepción, básico, siempre va a ser una si viene de la interpretación. humanidad, entonces básicamente una de las cosas que ellos dicen, que estos pensadores posmodernistas decían es, los colectivos sociales, la comunidad es la que hace Que las cosas tengan significado. que las cosas tengan significado, es verdad. Pero si uno se pone a pensar, y esto es algo que C.S. Lewis habla en varios de sus libros, él era un gran académico de literatura medieval. Creo que no hay un libro en la literatura medieval que él no leyó, o eso decían. Pero básicamente él, estudiando diferentes civilizaciones, se dio cuenta que esas civilizaciones perseguían trascendentes. No se los inventaban, sino que se unían alrededor de ellos. El problema no es que nosotros no tengamos valores trascendentes, es decir, que vayan más allá de nosotros mismos, sino que creemos que nosotros tenemos el poder de decir qué significan. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos diferentes concepciones. Si yo hablo con alguien en la calle y le digo: ¿es el amor un valor importante? La persona probablemente va a decir: claro que es importante. Pero cuando hablamos de una definición de amor, Sí. ahí ya se pierde cualquier tipo de objetividad, porque los que sientan las bases, ¿quiénes son? Las personas que están haciendo la afirmación de amor es ta, 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 ta. Pero, ¿qué tal si hay alguien más allá de nosotros, por encima de nosotros, que nos puede hacer a nosotros ayudar a entender la realidad? Y por eso yo creo que el poder explicativo de la fe cristiana es tan poderoso. Porque la fe cristiana lo que nos dice es esto. Primero, afirma la realidad. Sí, hay una incapacidad generalizada en la humanidad para entender la realidad objetivamente. A eso, en parte, la Biblia lo llama el efecto del pecado. El efecto del pecado es una distorsión inherente de mi capacidad de ver las cosas por lo que realmente son. Sí. Y eso no quiere decir que yo no pueda hacer nada bueno. Eso no es lo que la Biblia dice o por ejemplo, hay una afirmación que es nosotros somos depravados total o depravación total. La depravación total no es que todo el mundo es tan depravado como puede ser,
sino que todo el mundo está manchado por algún tipo de distorsión respecto a lo que debería ser. Entonces no es que nosotros no podamos hacer lo bueno, es que haciendo lo bueno nos damos cuenta que no podemos hacer lo bueno siempre. Y eso evidencia que hay una limitante natural. Todos nosotros tenemos una distorsión. Entonces, en cierto sentido, la construcción lo que resalta es eso. Es esa limitante de no puedes ir un paso más allá. Exacto. A menos que, y acá es donde yo creo que el cristianismo como cosmovisión tiene un poder explicativo profundo, es a menos que alguien fuera por encima de nosotros, se haga como nosotros para explicarnos e invitarnos a vivir en la realidad. Mm. Y creo que lo que nosotros llamamos el evangelio es eso. Es como ese clamor que la deconstrucción resalta pero no puede responder. Es lo que a mí me ayuda a entender qué es el evangelio. ¿Por qué? Porque acá es donde se pone práctica la cosa. Una persona dice, oye esto y dice, ah, sí, pero yo deconstruí por cómo vive la gente en la iglesia. Sí, y que al final del día tal vez muchas personas que utilizan em, la palabra de construcción, por lo menos en mi contexto, en las personas que he conocido, vienen de un trasfondo de iglesia. Sí, yo también, sí, Sean totalmente. heridos o sea una búsqueda por algo y dicen, no, pues es que a mí me lo impusieron desde chiquito, entonces yo me deconstruí para darme cuenta que no, que esto no era el camino que yo tenía que seguir, sino que, como tú decías anteriormente, lo utilizan para controlarnos, para oprimirnos, pero sí, y me dirás si estoy mal o no, pero creo que No, no mentira. que Dios hecho hombre, eh, Ajá. Jesús, es la manera en la que el Señor eh, nos entrega, Uh-huh. nos da la posibilidad de ver más allá de nosotros mismos. Uh-huh. La búsqueda, por así decirlo, consumada o personificada está en Jesús. Él es lo que estamos buscando. ¿En cuanto a qué? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la verdad? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Porque al final del día creo que la deconstrucción, como cualquier otra búsqueda en la vida, parte de eso. Uh-huh. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? Exacto, y por eso es tan importante entender si hay un significado, pero yo no lo voy a encontrar en mis propias En mí limitantes. y ni en mí. Exacto, no lo voy a Sí. encontrar en mí mismo, no lo voy a encontrar porque en mí mismo lo que hay es lo que hay en todos los demás diferente, pero hay cosas buenas manchadas por una realidad, hay una distorsión profunda, hay un... Y esto está, la literatura secular, el otro día estaba leyendo, por ejemplo, un poquito de un autor mexicano llamado Octavio Paz, que lo describe como que todos nacemos con una orfandad. Y es esta idea de que uno en un sentido sí está perdido y encontrar respuestas en uno mismo es simplemente seguir un impulso en vez de otro, Ujú. pero, por eso es tan importante entender que la misericordia de Dios se ve en que Él sí se ha revelado. Aquel que es la realidad última o básica de la existencia se ha dado a conocer. Entonces, nosotros tenemos en su creación, como Pablo le dice en Romanos 1, evidencia de que hay un creador. Mm. Para saber qué tipo de creador es este creador, hay que ver qué es lo que escribió gente que él guió para narrar la historia de la creación, de la caída, de la recreación, de hacia dónde va esto. Ujú. En una colección de 66 libros a lo largo de miles de años que nosotros llamamos Biblia, esa es la historia de lo que Dios está haciendo en el mundo, como Él se ha dado a conocer de manera tangible, y todo apunta a la realidad de que Él va y que Él irrumpió, más bien, de que Él irrumpió en la fábrica de su creación con la encarnación. Claro. Cuando Cristo se hace hombre, el Hijo unigénito de Dios, Él es
quien nos enseña en nuestros propios términos, haciéndose como nosotros, Ujú. quién es Dios, qué es la realidad última. Por eso, cuando uno va a hablar acerca de qué es la verdad, en otras palabras, uno está hablando qué es real. Y para entender la respuesta a esa pregunta, uno no simplemente dice verdad es y Sí, haces una proposición o un silogismo. Entonces, la Biblia lo narra increíble en el libro de Juan, cuando Jesús sí. está en su eh, juicio injusto, pero planeado. eh, Pilato le pregunta qué es la verdad y luego se da la espalda. Pero Jesús ya había respondido en ese mismo libro la pregunta. Sí. Yo soy la verdad. Entonces la verdad es fundamentalmente relacional. Es yo tengo una percepción de la realidad, no por mi capacidad de razonar, sino por la capacidad de Dios de revelarme a mí y habilitar mi razonamiento para conocerlo a Él, que Y la Biblia llama gracia. gracia, sí, total. Y que es lo que creo que esa explicación vuelve muy tangible lo que es la gracia. Porque al final del día es la respuesta a la búsqueda humana por significado. Ujú, Y es como, ¿qué es la verdad? ¿Qué es real? Dios, ¿tú eres real? Sí, mírame. ujú, Aquí, o sea, presente, aquí estoy. ujú, Y se me hace que justo pensaba mucho en Juan 14 cuando dice, yo soy la verdad. ujú, Porque al final del día eso quita un peso de encima de nosotros también. Y es la realidad de que podemos buscar la verdad más allá de nosotros mismos. ujú, Podemos buscar la verdad más allá de nuestras propias frustraciones, porque al final del día no lleva más que a la frustración y al cinismo pretender que yo soy el encargado de determinar o de establecer o de formar la verdad en mi vida. ujú, Y creo que por eso, pues sí, creer en el Evangelio es como tan alentador, tan esperanzador. Y cuando ujú, hablamos que creer en el Señor o en el Evangelio, es una esperanza eh, para nosotros, no es solamente algo completamente emocional, donde hay esperanza porque suena bonito, ujú. sino porque en términos prácticos, eh, palpables, también pone un fin a una búsqueda que nosotros pretendemos hacer en nuestras propias fuerzas. O más bien, creo que inicia una búsqueda real que Exacto. no podemos hacer en... Más bien sí, termina una búsqueda ingenua, por así decirlo, o una búsqueda Ujú. incorrecta y nos encamina a la búsqueda correcta de la verdad. Sí, a mí, exacto. Y yo creo que lo que, como parte de la razón por la que hacemos este episodio es porque yo creo que si yo me pongo en la cabeza de alguien que está dudando en este momento, a veces, o bueno, cuando yo mismo tuve este episodio de ¿y será que esto sí es real? Hubo varias cosas que pasaron en mí. Y primero, una de las cosas que yo me acuerdo que pasaba mucho en mi mente era, eh, en mi cuestionar, muchas veces asumía que no había respuesta porque yo no podía Mm, entender o no podía llegar a una respuesta. Hay veces que uno va a ver que uno llega a momentos como de una encrucijada y hay una tensión. Y esa tensión es parte de nuestra limitante mm, para poder encerrar conceptualmente cosas complejas mm, de ser humano. O sea, eh, preguntas que la misma Biblia nos manda a nosotros. Dilemas que no nos invita a resolver, sino a vivir. Y en el vivirlos, conocer a Dios más profundamente. Y en el conocer a Dios más profundamente en medio del dilema, yo puedo vivir más mm. claramente. No porque simplemente tenga todas las respuestas, sino porque tengo a aquel que me sostiene en medio de la Sí, incertidumbre. Y la fe no es tener todas las respuestas. La fe no es creer cierto tipo de fórmulas.
La fe es saber que Dios tiene la capacidad de sostenerme cuando yo no puedo. Y a mí lo que me sacó al otro lado creo que fue entender, yo no tengo que ser Dios. Yo no tengo que ser Dios. Eso me da a mí la libertad de hacer preguntas genuinas, honestas, y aún de cuestionar mis cuestionamientos. Es decir, sí. Una de las cosas que yo no dudaba era, y creo que esto lo dice un autor, una de las cosas que pasa es que uno no duda sus dudas. Ajá. Y uno asume que nadie las ha pensado. Y me di cuenta, no, hay 2000 años de pensamiento acumulado sobre las cosas que yo me estoy preguntando. O sea, mucho antes de que Darwin viniera con la teoría de la evolución, Agustín se preguntó acerca de qué está diciendo Génesis, y antes de eso muchísimas personas, ¿qué está pasando? Y eso es por decir una sola cosa, es decir, no, Dios está haciendo mucho más de lo que nosotros podemos entender y comprender, y está haciendo mucho más en su palabra, a través de su palabra, y no es como que el problema es que nosotros queremos este tipo de control. Sí, y como, bueno, yo lo diría como, y lo digo, no sé, respetuosamente o en amor, pero como que tenemos también esta tendencia natural a querer disecar cosas muy grandes para que quepan en mi razón, en mis deseos, en lo que yo quiero que sea la verdad. Y creo que muchas veces también la deconstrucción lamentablemente es un modo de negación a que las cosas no son necesariamente como yo digo que son. Exactamente. Y nos pasa aún, por ejemplo, una de las cosas con las que más, me emocioné. Van 2 strikes. Ya van 2, ¿no? Es como cuando uno se pregunta acerca de uno de los estudios que a mí más me fascina en el campo de la teología sistemática es la doctrina propia, que es acerca de Dios. Cuando la gente piensa acerca de un Dios trino, el problema no es que no tenga sentido, el problema es que no es algo con lo que nosotros estemos familiarizados, porque Dios no es como nosotros. Entonces yo soy unipersonal, entonces para mí es difícil conceptualizar Dios es tripersonal porque yo no soy así. Sí. Entonces, en muchos sentidos el problema no es que no haya, el problema es que si Dios es Dios, va más allá de mí mismo. Y que al final del día... Y es un problema entre comillas, no es que sea un problema. Al final del día tienes que ser humilde para reconocer. Exactamente. No soy Dios. Te humilla porque Dios es Dios. Entonces, ¿por qué no tendría sentido decir Él es suprapersonal? No es impersonal y no es simplemente personal a mi manera de entender ser personal, sino que Él es tripersonal. Él es Trinidad, Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque Él es Dios. Y ese tipo de cosas, cuando hablamos de la realidad de que la fe tiene este elemento de misterio, misterio no es que no haya significado, misterio es que va mucho más allá de lo que nosotros podemos domesticar. Exactamente. Y eso es lo que fundamenta al creer. La realidad es lo que me libera para poder estudiar, lo que me libera para poder descubrir, lo que me libera para poder indagar, es esta seguridad que yo tengo, que Dios ha revelado. Y que menos mal, Dios no es como yo, porque entonces es una fuente confiable. Exacto. Porque Él no tiene mis mismas limitaciones. Exactamente. Entonces, eso que dices como del misterio de Dios es muy, muy top, porque creo que muchas veces las personas minimizan lo que eso significa simplemente con, no, es que es todo raro o es, no sé, pero no es más que una negación es que Dios no es la negación de querer admitir que Dios es mayor que yo y habrán cosas que, como tú decías, no puedo domesticar, no puedo reducir en las paredes de mi cerebro, sino que tengo que reconocer, creo que es la palabra, que hay la verdad de Dios va mucho más allá de lo que yo alcance a comprender. Exacto. Puedo ver una parte, pero mi esperanza no es en ver todas las partes como tú decías, sino saber que hay alguien más quien sostiene todo lo que significa la verdad.
Exacto. Y que no es que, no, que es algo que pues nosotros hemos dicho en podcasts anteriores. Para mí, la epistemología fundamental para la cual nacimos es la confianza en Dios. Mm, Y si esa es cómo sé, es porque Él sabe y Él me ha revelado, no todo, pero la realidad que necesito para caminar a diario. Es decir, yo no sé todo lo que Dios sabe, pero sé lo que Él me habilita para saber y eso libera mi razonamiento. Entonces yo no creo que una persona que conoce del Señor se vuelve menos pensante. Yo creo que una de las cosas que en mi caminar con el Señor ha pasado es que el tener esa confianza de que yo no sé todo, pero Él sí, me libera a mí para explorar más allá de mis propios barreras o prejuicios y abrirme un poquito más a pensar, ¿será que no estoy haciendo las preguntas apropiadas? Y creo que eso, bueno, Y ahora que lo aprender, mencionas, ajá, me recuerda harto al Sermón del Monte, ujú, cuando Jesús estaba en el monte, en dando un, un sermón. en un sermón Ujú, en Mateo 5. Me gusta mucho porque ahí es cuando uno entiende un poquito más profundo, cuando él dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. ujú, Y, y cuando constantemente dice, ustedes han oído esto, pero yo les digo lo siguiente. Es como que nosotros tenemos una idea de hacer las cosas, pero cuando conocemos el que las hace a la perfección, porque Él las hizo, podemos agregarle como una capa mayor de profundidad a las cosas que nosotros hacemos en la cotidianidad. Por exacto. ejemplo, cuando Jesús dice, eh, ustedes han oído no matarás, pero yo les digo que, no sé si, y lo voy a super mega parafrasear, pero si llamas necio a tu hermano, eres semejante al que cometió este pecado. Y es porque creo que Él nos lleva justamente a esta capa más profunda de lo que significa, por ejemplo, la palabra pecado. Ujú, O como tú decías, una capa más profunda de lo que significa amor. ujú. Eh, O más, y añadido a eso, participar en esos conceptos realmente, ujú, según él. Creo que algo importante acá es cuando la confianza en él es el fundamento de mi vida, yo soy libre para explorar en cualquier disciplina a la que yo me dedique el mundo según él lo ha creado y aprender a vivir en la tensión de lo que yo no puedo explicar con la confianza de que yo no tengo que sostener el mundo. Ya hay mm, alguien que lo hace. Entonces yo pienso eh, en alguien que está viendo esto, que está luchando con la duda. De pronto, si uno va un poquito más a fondo, uno se va a dar cuenta que cuando uno llega al final, a veces uno se da cuenta, nadie tiene el poder para explicarlo todo en sus propias fuerzas, solo uno. Y eso no quiere decir que ahora porque yo confío en Jesús yo puedo explicarlo todo. No, es porque yo confío en Jesús, yo puedo explorarlo todo en libertad con la confianza de que Él me va a guiar a la verdad. mm, Esa es la confianza. Él me va a guiar a vivir en la realidad porque en Cristo, ¿qué está haciendo Dios? Invitarnos a vivir en la realidad, mm, en la realidad según Él la diseñó, porque es en últimas apuntando a Él. Y la habilitación de todo el que pone la confianza en Jesús, ¿cuál es? El Espíritu mismo de Dios en esa persona habilitándome para ver realmente y ver según Él ha revelado. mm, Por eso la Biblia es tan importante para nosotros, porque es claro. la realidad según Dios a través de seres humanos. Mm, Eh, y es realmente infalible porque Él está detrás de cada eh, parte de esa historia. Y nos impulsa a vivir en la historia que le está contando. mm, Entonces, cada quien puede tener su propia historia, pero qué increíble vivir en su historia, en la libertad de poder explorar la realidad mm, según lo que él ha hecho, es darnos la capacidad de entenderla. Y eso no quiere decir que yo domino todo,
sino que en humildad exploro. Exactamente, es como un acercamiento honesto a las cosas, Exacto, como que creo que es bueno, es mi manera de decirlo. Una vez más me dirá si estoy mal, tranquilo. pero es como el paso Yo de pronto en tampoco el sé. cual se quedó Mochito la deconstrucción y Ajá. fue esto de que de cierta manera se negó a, a creer que yo no soy el centro de todo. Ujú. Entonces el peso de creer que yo sostengo la existencia los aplastó. Entonces es increíble dudar, pero que mi duda en honestidad me lleve al lugar correcto, porque al final del día creo que también la deconstrucción evidencia el hecho de que todos tenemos esta necesidad de ver más allá de nosotros mismos. Ujú. Evidencia la necesidad de nosotros por, chale, yo no encuentro, yo no soy suficiente. ¿Qué es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Y cuando yo encuentro, él es suficiente, yo puedo descansar en él para darme a mí la habilidad de vivir en la realidad. Darme la habilidad para vivir en la realidad es como la libertad de poder ahora sí empezar el viaje. Mm, Entonces, la duda no es el final del viaje, pero sí. uno tiende a ser un poco simplista y decir, ahí acaba. Y esto no es como una glorificación de la duda, simplemente hay una realidad, somos propensos a dudar, pero ¿qué hacemos con eso? Mm, Y la realidad es, hay que cuestionar ese cuestionamiento y decir, hay algo a lo que yo siempre me voy a tener que someter, o a mi propia desorientación, o al creador a través del medio de las maneras en las que él se ha revelado, convergiendo o en últimas en Jesucristo. Y ahí, en esa realidad, es que nosotros somos invitados a vivir, en la realidad de que Dios se hizo hombre para llamarnos a empezar un camino de libertad en comunión y que la verdad, la realidad es poder ser habilitados para caminar según fuimos diseñados. mm. Entonces, la deconstrucción es, en otras palabras, es un clamor por significado, pero si la respuesta simplemente la busco en mí mismo, va a terminar en la Mochita. desilusión. Sí, va a quedar incompleta. Exacto. Pero si encuentro en esta confianza en aquel que tiene la habilidad para revelar un paso a la vez, eh, puedo encontrar un tipo de libertad que no sabía, o bueno, a mí me pasó, yo encontré un tipo de libertad para hacer mejores preguntas y para aprender a hacer mejores, o para saber dónde tratar de buscar mejores Y respuestas. creo que eso es dudar con honestidad, o Ujú, como para terminar, porque es que creo que naturalmente somos súper prontos para dudar de todo lo demás, menos de nosotros mismos. ujú, Como que somos súper propensos a decir, ay, pero ¿cómo sé lo que tú dices es verdad? Pero nunca nos detenemos a preguntarnos, ¿cómo sé si lo que yo asumo es cierto? Y si no tenemos otro lugar a donde ver, ujú, pues siempre, como tú dices, vamos a quedarnos a la mitad del camino, desilusionados, cortos. Y la respuesta y la solución evidente, pues la encontramos en el Evangelio, la ujú. encontramos en Jesús mismo. Exacto. Y creo que eso para mí es increíble. O sea, y no solo el cliché de lo que siempre digo, sino porque es como algo que te llena de esperanza, porque a lo largo de la vida uno se encuentra en muchos momentos donde uno sabe que no sabe, y uno ve su impotencia, y uno ve su humanidad, pero tener la esperanza de saber que Dios no es como yo, Ujú, de que Él no queda, se agota en sus recursos como yo sí lo hago, eh, te permite a confiar en Él, te habilita a disfrutar lo que sea que estés haciendo a pesar de tus limitaciones y descansar en que el peso de lo que estés haciendo no recae sobre ti porque tú no eres, vuelvo a lo mismo, y es quien sostiene las cosas. ujú. Entonces,
la verdad, y para entrar en contexto, para mí este era un tema como que me ponía nervioso un poco porque siento que era como, uy, es mucho y iniciamos hablando de eso. Hay demasiada información de la deconstrucción, pero creo que resumirlo de la manera en la que pues lo compartes y lo dices es muy útil para abordar con honestidad nuestras dudas y llevarlas con honestidad a alguien más allá de mí mismo, que es Exacto. más grande. Y saber que la fe es eso. La fe no es tener todas las respuestas. La fe no es tratar de sostener a Dios. La fe es saber que aunque yo no pueda sostenerme, hay un Dios que me puede sostener cuando yo no puedo sostenerme. Eso es la fe. Eso es, creo que la reconstrucción es entender, yo no tengo que construir un imperio, yo no tengo que tener todas las respuestas, yo simplemente tengo que entender que hay alguien que no es tan necesitado como yo, que se ha revelado a mí, donde yo puedo descansar en mi viaje o en el camino hacia la claridad o en el camino hacia el descanso, en el camino hacia la plenitud de comunión con Él. Y en ese viaje van a surgir muchas preguntas y yo no me puedo sostener, pero estoy seguro que Él me sostendrá. Y para mí, mi caminar con el Señor se ha resumido en eso. Hay muchas cosas que yo no puedo sostener, pero el estar acá hablando de esto es simplemente la realidad de Él me ha sostenido. Y Él me ha sostenido cuando yo no puedo sostenerme. Y esa es la libertad en la que uno vive cuando ha encontrado aquel que es la verdad. No cuando ha pretendido domesticar la verdad, sino cuando se ha sometido a aquel que es la verdad. Muy bien. Y bueno, pues hermano, con eso terminamos este episodio que inició difícil, pero terminó muy bien. Colapsaste en la en la situación general. Y sí, pues sí. Pero lo logramos. Sí, llegaron hasta el final. Son unos cracks. Muy bien. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio. La verdad, gracias a todos los que nos escuchan. Los invitamos a que, si tienen alguna duda, algo, coméntenla. O un tema que quieran porque que hablemos. La verdad, a veces también pensar en los temas ayuden. Hoy por mí, mañana por ti. Tenemos un correo que pocos saben que tenemos. Que reactivamos. Se reactivó el correo de Una Fe Relevante. Y ahorita no son más que confirmaciones de que la gente no va a asistir al podcast, pero también puede ser un buzón donde ustedes tengan dudas concretas de la fe, temas sugeridos. Sé que lo han hecho por Instagram, pero háganlo por todo lado. Entonces, un saludo a todos. Escuchen este podcast en cualquier plataforma de podcast o véanlo en YouTube y nos vemos el próximo episodio.